Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Buenos días, les saluda la hermana Margarita Cruz de la Iglesia Ciudad de Alabanza en Moca. Le damos gracias al Señor por un día más, porque este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en Él. Saludos a toda la audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM, HD4 93.3 FM y la red 93.7 Redefine tu Vida. Y a todos los que se conectan a través de las redes sociales. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo la palabra, pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija, ¿verdad? Y que todo lo que se lleve a cabo sea de bendición para todos. Eterno Dios, que delante de tu presencia estamos, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar un día más, Señor, un día más de pie, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que en esta hora, esta palabra que ha de ser vertida, sea de bendición, Padre, para todos los radio oyentes, para todos los que están conectados a través de las redes sociales, y que esta palabra sea de gran bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de ir a la palabra, también quiero compartir con ustedes que nosotros, la Iglesia Ciudad de Alabanza, ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, nos reunimos los domingos a las 9:30, los miércoles a las 7:30 y los viernes se reúnen los jóvenes a las 7:30. También tenemos una iglesia hija en Aguadilla, ubicada en El Prado, calle José Acevedo C4, y ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 y los jueves a las 7 p.m. Así que les esperamos. En el día de hoy voy a estar compartiendo una palabra que Dios puso en mi corazón, que lleva el tema como título. Siempre me gusta ponerle un título, y es Jesús, el dador de la vida. Y cuando hablamos de este tema que Dios puso en mi corazón, entendemos, ¿verdad?, que el hombre, a causa del pecado, estaba muerto espiritualmente. Por lo tanto, Dios estableció un plan de salvación para poder darle a la humanidad la oportunidad de tener una salvación y una vida eterna que solamente se puede conseguir a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar lo que se había perdido. Es un regalo de parte de Dios la salvación. Y en cuanto a este tema, pues yo voy a comenzar compartiendo una porción de la Escritura que está en Efesios capítulo 2, versículos de 1 en adelante, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos a través de la palabra del Señor cómo Dios estableció ese plan de salvación para que la humanidad, a través de Jesucristo, pudiese alcanzar la salvación y una vida eterna. Y una vez nosotros reconocemos nuestra condición, damos este paso de decir: Señor, yo reconozco mi condición, necesito de ti. Por lo tanto, una vez nosotros damos ese paso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra del Señor que comenzamos a tener una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios comienza a cambiar, a transformar, a resucitar. Lo que estaba muerto comienza a vivir.
comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, porque cuando venimos a los pies del Señor, no nos vamos a quedar igual. Va a haber un cambio, una transformación. Y cuando hablamos de esa transformación, podemos ver a través de la Escritura, en el libro de Juan, en el capítulo 3, un personaje muy conocido que muchas veces se ha hablado sobre él, y es sobre Nicodemo. Y dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Así que vemos a Nicodemo como este hombre le preguntó, conocedor de la ley, pero no tenía no había tenido un encuentro con el Señor todavía. Y le hace esa pregunta al Señor: ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y el Señor le dice: pues mira, es necesario nacer del agua y del espíritu. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, en el caso mío, cuando yo acepté al Señor, yo fui sumergida en las aguas, fui bautizada en las aguas, y ese momento maravilloso lo que significa es, cuando somos sumergidos en las aguas, significa muerte, sepultura y resurrección. Morimos al viejo hombre, y cuando salimos de esas aguas, simbólicamente surge una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos cambia, el Señor nos transforma, el Señor quita esa carga, nos renueva, nos hace una nueva criatura, y como dice aquí, hay que nacer del agua y del Espíritu. Somos sellados con el Espíritu Santo y comenzamos a experimentar un cambio en nuestras vidas. Comenzamos a sentir el gozo, la paz, eso que antes quizás nosotros no podíamos experimentar porque nos sentíamos siempre cargados, llenos de tristeza, de aflicción. El Señor cambia y transforma. Vemos que Nicodemo tenía esas dudas, tenía esas preguntas, y el Señor le clarifica porque él decía: pero ¿cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer? No, el Señor lo hablaba en el área espiritual. Por lo tanto, el plan que Dios estableció de salvación es a través de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, ahí mismito en Juan, pero en el capítulo 14, voy a leer del 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por lo tanto, vemos a través de la Escritura que este discípulo le hace esa pregunta al Señor: ¿cuál es el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino. O sea, el camino para llegar al Padre, el camino para alcanzar la vida eterna, es a través de Cristo. Muchas personas piensan que a través del sacrificio, de hacer muchas obras, muchas penitencias, alcanzarán la salvación y la vida eterna. Pero Dios nos dio el regalo de la salvación a través de Jesucristo. La salvación no es algo que tengamos que pasar por mucha penitencia o hacer muchos sacrificios para alcanzar la salvación. Solamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador, recibimos esa salvación, esa vida eterna, que es un regalo de parte de Dios, que nosotros no tenemos que hacer nada, ya Dios nos la dio, es un regalo. Entonces,
vemos cómo la humanidad hoy día busca muchas maneras de llegar, de caminar, de buscar la manera de poder alcanzar la eternidad. Mas, sin embargo, Jesús claramente lo dice aquí en la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Para poder llegar al Padre, para poder llegar a la eternidad, es a través de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que aceptar ese sacrificio que Jesús vino, se despojó de su gloria. Dios dio lo único que tenía, su Hijo, lo envió a la tierra. ¿Para qué? Para que la salvación llegara a la humanidad, que estaba muertos en delitos y en pecados, porque el pecado entró, sabemos, a través del pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, Dios estableció un plan de redención maravilloso a través de Jesucristo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor también en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que viene a Cristo y la acepta como su Salvador es una nueva criatura. El Señor comienza a cambiar, a transformar. Y esa pasada manera de vivir, el Señor comienza a remover todo. Ya si nosotros éramos personas llenas de ira, de enojo, que personas que estaban tal vez hundidos en vicios, en alcohol, en drogas, en diversas, ¿verdad? Pecados o en diversos vicios. Una vez aceptas a Cristo, el Señor te cambia, te transforma. Por eso dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Es un cambio de vestidura. El Señor te renueva, el Señor te cambia, el Señor te transforma. Cuando venimos a los pies del Señor, toda esa carga, uno comienza a experimentar una paz que antes uno no podía experimentar cuando no tenía al Señor. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos inunda de ese amor, de ese gozo, de esa paz. Comenzamos a experimentar un cambio, tal vez en nuestra forma de comportarnos, en nuestra conducta, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con las personas que nos rodean. Porque realmente el que viene a Cristo, el Señor lo cambia, el Señor lo transforma. Y el Señor quiere que podamos entender que Él es ese dador de la vida, que Él viene para dar vida y vida en abundancia, para que hoy tú puedas experimentar que hay esperanza, que aunque vivimos en un mundo lleno de tanta guerra, de tanta criminalidad, de tanta violencia, hay esperanza para la humanidad, y esa esperanza de vida se llama Jesucristo. Porque muchas veces buscamos, muchas personas se refugian tal vez en buscando placeres, buscando cosas que le puedan llenar, pero a veces no encontramos qué puede llenar. Tal vez la gente dice: déjame, personas que se han hundido en las drogas, pensando que escapan de los problemas envueltos, que no quieren pensar en los problemas, y se hunden en las drogas, se hunden en el alcoholismo y en diferentes situaciones, ¿verdad? Pero el Señor quiere cambiar, y que podamos entender que una vez le aceptemos, mira, nos apartamos de esa negativa manera de vivir, y que comenzamos a caminar en una nueva vida llena de gozo, llena de esperanza, de tranquilidad. El Señor toma todas esas cargas y las lanza, como dice, nuestros pecados a lo profundo del mar, y nos transforma. Quiero compartir también algo que Dios puso en mi corazón, y es en Mateos, en el libro de Mateos, en el capítulo número 13 del libro de Mateo, y es la parábola del sembrador. En este capítulo 13 vamos a ver los diferentes, ¿verdad? En esta parábola del sembrador, los diferentes terrenos, por así decirlo, donde es una semilla fue plantada. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino,
Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte de esa semilla cayó en una buena tierra y dio fruto al cual, ¿verdad? Dice al 60, al 160 y al 30 por uno. Y el que tiene oído, oiga lo que el Señor dice. Y entonces los discípulos se quedaron, ¿verdad?, preguntando, mira, explícanos qué significa esto. Y en el versículo 18 de ese capítulo 13 de Mateo, él le dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este fue el que fue sembrado junto al camino. O sea, esta persona que recibe la palabra del Señor, esa palabra no tiene profundidad, porque entonces viene el enemigo y roba esa palabra que te fue dada en un momento determinado, y la persona que recibió la palabra salió, y cuando se fue, el enemigo le robó, esa persona se olvida de esa palabra, no le presta atención y por lo tanto esa semilla cae, como dice aquí, fue la que cayó junto al camino. Dice también que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene una raíz, sino que es corta duración, pues viene la prueba, la persecución, y a causa de la palabra tropieza. Cuando hablamos de esta semilla que cae en ese pedregal, es cuando las personas reciben la palabra del Señor y se dicen, qué gozo, qué bueno, la palabra poderosa, el Señor me ministró a través de esa palabra. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llegan los momentos difíciles, esa persona que comenzó a caminar en los caminos del Señor, cuando le llegó la prueba, cuando le llegó el momento difícil, dijo, no, yo no puedo. Y se olvidó de esa palabra que había recibido, porque cuando llegó el momento difícil, optó por apartarse del Señor. Por lo tanto, este es el ejemplo de aquella semilla que cayó en pedregal. Cuando la palabra la recibes con gozo, pero cuando llega el momento de la prueba, tú vienes y decides no perseverar en el Señor porque piensas que es muy duro para ti seguir buscando del Señor porque me están viniendo demasiadas pruebas. Pensamos, esto es como las rosas son hermosas pero tienen espinas. O sea, vienen momentos difíciles, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí. Van a venir momentos de dificultad, pero el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, esto no es comenzar a caminar, es entender que si vamos de la mano del Señor y Él nos lleva de su mano, vamos a perseverar. Entonces, también está la otra semilla que dice que fue sembrada entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la persona, ¿verdad?, que recibe la palabra, la oye, pero está tan envuelto en las cosas de este mundo, en los afanes, muchas personas muy ocupadas, tal vez envueltos tanto en los trabajos, en tantas cosas, en fiestas y tantos afanes que hay en este mundo, que llega un momento dado que aunque recibes esa palabra, las cosas del mundo te van a ahogar esa palabra. Por lo tanto, esa es la que fue sembrada entre espinos. Por lo tanto, el Señor nos hace entender que una vez recibamos esa palabra, mire, vamos a caminar en el Señor, vamos a dejar todo en las manos del Señor, no dejemos que los afanes del mundo, no dejemos que vayamos a estar poniendo otras cosas primero que Dios en nuestras vidas. Todo tiene que haber un balance, no quiere decir que no podamos ir, que no podamos compartir, pero no podemos dejar las cosas del Señor para ocuparnos en las cosas del mundo que realmente nos van los afanes. Y hay personas que trabajan tanto y tanto que no tienen tiempo ni para ir a la iglesia, a la casa del Señor. Hay personas que están tan afanados con la familia, con tantas cosas, ¿verdad?, que les roban el tiempo para estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, tiene que haber un balance. Pero dice también que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquel que recibe esa palabra
esa palabra que cayó en ese terreno fértil, es aquella persona, mira, recibe la palabra, se afirma en el Señor, comienza a perseverar y comienza a dar fruto. Esa persona tú lo ves que va a la iglesia, comienza a cambiar su entorno, tú ves que comienza una vida nueva, esa persona comienza a envolverse en las cosas de la iglesia, comienza a envolverse tal vez en algún ministerio de la casa. Esa persona está dando fruto. Esa persona dijo, bueno, yo recibí la palabra y vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por lo tanto, tenemos que hacer una pregunta, y pudiéramos hacer una pregunta en la mañana de hoy. ¿En qué clase de terreno tú estás sembrado? ¿Ves? ¿En qué terreno tú estás? ¿Dónde tú entiendes que estás? ¿Estás junto al camino que viene el enemigo y te roba la palabra rápido? ¿Estás sembrado en pedregales que cuando llega el momento de la prueba, de la aflicción, te roba el enemigo la palabra y te desanimas y te apartas? ¿Eres de los que estás sembrado en ese terreno de espinos, que cuando vienen los afanes y las cargas y las opresiones te aparta? ¿O eres de los que está sembrado en ese camino, en una buena tierra? Cuando nosotros miramos una planta, que vamos a sembrar una plantita, ¿verdad? Yo siempre cojo este ejemplo. Usted busca un tiestito y usted va a plantar esa semilla y usted busca una buena tierra. Usted no va a coger cualquier clase de tierra para sembrar esa plantita. Usted dice, no, yo voy a buscar una buena tierra donde yo voy a plantar esta semillita. Y una vez usted planta esa semilla ahí, usted coge y la va a abonar, le va a echar agüita, todos los días le echa agua para que esa plantita pues comience a crecer, a fortalecerse. Asimismo, en el área espiritual, hemos sido plantados en el mejor terreno, en el del cielo, y la simiente, que esa semillita fue plantada en el mejor terreno, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos regados con el agua del Espíritu y somos abonados con la palabra. Pero toda plantita, cuando va creciendo, llega un momento en que hay que cortarle, hay que podarla. Si tiene alguna hojita que se ha secado, si se le ha quebrado un ganchito, pues la podamos. Y a veces en el área espiritual, Dios tiene que podarnos, tiene que ir cortando aquellas cositas que no nos van a dejar crecer espiritualmente. Y aunque en un momento determinado nos duela y nos sintamos incómodos, al final vamos a ver que fue necesario la poda, fue necesario que Dios comenzara a quitar tal vez personas que no nos hacían bien tenerla a nuestro lado. Dios comenzó a quitar cosas de nosotros que no nos iban a dejar crecer espiritualmente. Y esas cosas que Dios va quitando de nuestro camino es esa poda. Dios va cortando, Dios va removiendo nuestra pasada manera de vivir. Dios va quitando malos hábitos, va poniendo en nosotros, ¿verdad? Regándonos con su palabra, con su amor, con los frutos del Espíritu, regándonos con su misericordia, con los dones, con los frutos, gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza. Y el Señor nos va capacitando con la palabra, nos va abonando con la palabra para que podamos crecer y que podamos dar fruto y ser de bendición para otras personas. Por lo tanto, es necesario que nosotros, como esa plantita, podamos todos los días decirle, Señor, prepárame, Señor, límpiame, Señor, pódame si tienes que podarme, Señor, abóname con tu palabra. Y va a llegar el momento, como esa plantita que tú anhelas verla reverdecer, florecer y dar fruto. Y vas a ver que una vez esa plantita que tú con mucho amor cuidaste, floreció, dio fruto, y de ese fruto podemos alimentarnos, sea una matita de tomates o habichuela o lo que sea. Así en el mundo espiritual, si nosotros florecemos y damos fruto, vamos a ser de bendición para otras personas, porque hay mucha necesidad en la humanidad, y si nosotros como seres humanos podemos dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros y poder decirle a otras personas, mira, Dios cambió mi vida, Dios me transformó, ya no soy lo que yo era antes, ahora soy una nueva criatura en Cristo, el Señor me dio una nueva esperanza de vida, Él es el dador de la vida, y qué maravilloso es poder hablar de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia, que dio todo lo que tenía por nosotros. Jesús
dijo, yo voy. Cuando se buscó en el cielo, ¿a quién irá? Él dijo, heme aquí. Por lo tanto, Dios lo envió para que hoy la humanidad tenga una esperanza de vida. Hoy que este mundo anda lleno de tanta violencia, de tanta maldad, donde las personas no saben qué hacer, donde muchos viven con miedo, porque realmente las personas hoy día, muchos viven con miedo, no quieren salir de sus casas porque no se sienten seguros. Pero qué bueno es cuando nosotros sabemos que caminamos seguros con el Señor, que la palabra del Señor nos dice que Él está a nuestro lado como poderoso gigante, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos en el camino del Señor, hay provisión, hay seguridad, hay confianza. El Señor es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, que si estamos pasando por algún quebranto de salud y nos acercamos al trono de la misericordia y clamamos, el Señor viene y nos restaura, Él nos fortalece, Él nos da vida para poder seguir hacia adelante, para que podamos entender que solamente en el Señor hay esperanza. Pero qué bueno es que la humanidad hoy día tiene la oportunidad de recibir la palabra del Señor a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, a través de tantos medios. Podemos ver que el Señor nos ama. De verdad que Dios nos ama con un amor incondicional. Dios no decidió, voy a amar a aquel y a aquel otro, no. Dios nos ama a todos con un amor incondicional. Dios no puso condiciones. Si este se porta bien, yo lo amo. Si aquel se porta bien, pues si aquel no se porta bien, aquel yo no. Dios nos ama, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que en esta mañana, ya a modo de que voy cerrando y quiero orar, Jesús es el dador de la vida. Y en esta mañana yo te presento a ese dador de la vida que se llama Jesús. Permite que Él pueda entrar a tu corazón en este día y que Él pueda hacer de ti una nueva criatura y que tú comiences a vivir una nueva vida llena de paz, de amor y de gozo que solamente se encuentra a través de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Así que ese es el camino que te presentamos en esta hora para que el Señor sea derramando de sus ricas bendiciones sobre tu vida y puedas comenzar una nueva vida llena de gozo, llena de paz, llena de alegría, que solamente es a través de Jesucristo. Y yo voy a orar, que estás ahí, quieres aceptar al Señor como tu Salvador, quieres que Él cambie tu vida, que te haga una nueva criatura, vamos a orar para que el Señor lo haga. Amado Dios, que delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias por esta palabra que ha sido vertida en esta hora. Yo te presento cada vida que está atento en esta hora, Padre, a tu palabra. Yo te pido que tú entres a sus corazones, que esa vida, Señor, te pueda aceptar como su único y exclusivo Salvador. Cambia, transforma esa vida, Jesús. Haz de esta vida una nueva criatura, Señor, que ese viejo hombre quede sepultado para que nazca una nueva criatura en Cristo. Transforma la vida, llénalos de tu paz, de tu amor, de tu presencia, Señor, que puedan experimentar el gozo y la nueva vida que es posible a través de Jesucristo, Padre. Gracias por cada vida. Declaro tu paz sobre cada vida, tu bendición, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén. Bendiciones. Hasta una próxima. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.